Bien, Dios bendiga a la iglesia de Cristo. Somos poquitos, mi hermano. Somos poquitos el día de hoy, pero eso no significa que la presencia de Dios no se pueda derramar el día de hoy. Una vez un pastor, yo le escuché diciendo una verdad bíblica. El servicio lo hacemos nosotros. Si nosotros queremos que la presencia de Dios se derrame en la iglesia, nosotros primeramente debemos disponernos. Debemos disponer nuestras vidas, nuestros corazones y alabar a Dios como si fuese el último día. Y Dios, al ver nuestra actitud, Dios va a derramar de esa promesa que un día nos hizo a nosotros, siendo profetizado por el profeta Joel, diciendo que en los postreros días se derramaría el Espíritu de Dios sobre toda carne. Amén. ¿Lo cree así? Porque estamos en los postreros días, en los tiempos finales, donde pronto nuestro Señor y Salvador Jesucristo regresa a arrebatar a la iglesia del Señor. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Bien, yo quiero dar gracias, antes de iniciar la predicación, quiero dar gracias al Señor porque uno debe ser agradecido en todas las cosas. Si hay algo que marca la Biblia, dice que debemos ser agradecidos en todo tiempo. Y no sé si usted tiene gratitud en su corazón por lo que Dios ha hecho con su vida. No sé si tiene gratitud en su corazón por lo que Dios ha hecho con usted. Yo tengo mucha gratitud en mi corazón. Mucha gratitud en mi corazón porque Dios ha sido bueno. Y son tiempos complicados, mi hermano, tiempos sumamente difíciles, pero ahí es donde se ha visto la mano de Dios, donde se ha visto su hermosa bendición. Porque el hecho de abrir nuestros ojos cada día, para mí, ya es una gran bendición. Así que nos vamos a ir a la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo, porque a eso hemos venido. Hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Hemos venido a escuchar el buen consejo de su palabra. Así que lo voy a invitar a que se vaya al libro de Mateo, en el capítulo 24, y leeremos del verso 3 al verso 8. Tiene por subtítulo Señales antes del fin. Así que voy a invitar a mi hermana Isaías, a mi hermana Denis, que se ganen de frente mío para no darle la espalda a nadie. Y apenas lo vaya encontrando, lo voy invitando a que se ponga en pie en reverencia. Yo le iba a hacer una pregunta antes de iniciar el servicio. ¿Cuántos creen que estamos en los tiempos finales? ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? ¿Y cuántos desearían de que Dios los use a usted en estos tiempos? Sobre todo en estos últimos tiempos, donde pronto Cristo arrebatará a la iglesia. Santo es el Señor. Si dijo amén, la palabra de Dios del día de hoy va a hablar eso. Amén. Así que, si lo va encontrando, leeremos palabra de Dios en el poderoso nombre de Jesucristo. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: ¿qué cosa? Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Y mirad lo que dice acá: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, tu palabra haya sido leída. Padre, presento mi vida, Señor, y me dispongo en tus manos, Jehová, para que sea, Padre Celestial, la voz de tu Espíritu Santo hablando por intermedio de mis labios, Señor. Le ruego que en esta hora, Señor amado, salga toda palabra humana, Señor amado, y que venga tu Espíritu Santo, y que seas tú, Padre Celestial, quien hable a través de mis labios, Señor amado. Te ruego que por esta palabra, Señor, seamos edificados, exhortados, Señor, y que tu bendita palabra, Señor, la podamos inscribir y atesorar en nuestros corazones. Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. La gloria de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, Dios los bendiga. Bien, como partía diciendo, creo yo que estamos en los tiempos finales.
Creo yo que estamos en los tiempos más peligrosos que ha pasado en la iglesia del Señor. Y si no estamos en los tiempos más complicados, para eso vamos. Hemos visto todo lo que está pasando y aconteciendo en el mundo. Estamos viendo la señal más grande que Dios dejó a su pueblo, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Que Dios los bendiga y hacemos bien en estar atentos a la palabra, porque la palabra de Dios dice lo que el periódico dirá mañana. Santo es el Señor, Dios les bendiga. Y la palabra de Dios dice que debemos estar atentos a la higuera y a todos sus árboles. La higuera es Israel y los árboles son los países que están alrededor de Israel. Santo es el Señor. Y como podemos verlo, se vienen tiempos sumamente complicados para este mundo. No solamente para la nación de Chile, sino que para todas las naciones del mundo entero. Porque tiene que cumplirse la palabra profética que dice, y todo esto será principio de dolores. Santo es el Señor. Un día hablando con un hermano, yo le preguntaba a él, ¿hace cuánto tiempo que estamos en los tiempos finales? Y él me dijo que no sabía, que él decía que los tiempos finales eran ahora por las grandes señales que se estaban viendo. Santo es el Señor. Pero cuando nos vamos a aquella profecía que un día el profeta Joel dijo, que en los postreros días, la palabra postrero viene del griego, que significa postrarius, que significa último, o sea, estamos hablando de los tiempos finales, o sea que en los tiempos finales el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Y cuando vino el Espíritu de Dios en el Pentecostés, y todos hablaban en lenguas como de fuego, dice la Biblia, se cumplió esa profecía que un día dijo el profeta Joel. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos deducir por la Biblia que hay un lapso de tiempo que hasta ahora son de 2025 años. Santo es el Señor. O sea que los tiempos finales, como los llama la Biblia, empiezan desde que Jesucristo ascendió a los cielos, desde que vino el Espíritu de Dios en Pentecostés, hasta que la iglesia sea arrebatada. Santo es el Señor, Dios les bendiga. La gran rama teológica lo llama como la dispensación de la gracia, que cuando el Espíritu del Señor vino en Pentecostés sobre los 12 apóstoles, sobre los 11 mejor dicho, porque Judas ya no estaba, los 11 apóstoles, y termina cuando la iglesia sea arrebatada. Santo es el Señor. El Espíritu de Dios no sale de la tierra cuando la iglesia es arrebatada, sino que va directo a la nación de Israel. Así que como podemos ver por la palabra de Dios, Jesucristo estaba sentado en el monte de los olivos, y quiero que me busque el versículo, en el versículo 3. Y estaba sentado en el monte de los olivos, y se acercaron sus discípulos, según el Evangelio de San Marcos, si es que no estoy mal, eran Pedro, Juan, Andrés y Jacobo, que le preguntaron esto: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Santo es el Señor. Ellos preguntaban cuándo sucederían estas cosas, hablándole de lo que Jesús le habló 3 versículos anteriores, cuando dice Jesús predice la destrucción del templo. Los discípulos le habían preguntado acerca del templo, y el Señor Jesucristo lo respondió: de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Hablando del templo de Jerusalén. Santo es el Señor. Y así fue como en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito sitió la ciudad de Jerusalén y le prendió fuego. Santo es el Señor, y destruyó el templo de Jerusalén. Y se cumplió la palabra profética que estábamos leyendo, que Jesucristo mismo dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se cumplió otra profecía cuando el Señor Jesucristo va y le dice a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quise. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, y no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y así fue como se cumplió esa bendita palabra, cuando el general romano Tito sitió la ciudad de Jerusalén, le prendió fuego y se cumplió esa palabra. Fue sitiada la ciudad de Jerusalén y fue dejada desierta. Nuevamente se cumplió la palabra del Dios bendito. Y más adelante Jesucristo, dando a entender, cuando los apóstoles le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí parte la hermosa palabra del Señor que dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe,
¿Por qué Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe? Porque sabía Jesucristo, recordemos que Jesucristo, aunque estaba en el cuerpo de carne, debemos recordar que antes de haberse encarnado, era Dios al igual que su Padre. Confírmelo con Romanos 9:5, que dice la Biblia, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo es Dios al igual que su Padre. Gloria a Dios para siempre. Entonces el Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y podemos verlo en estos tiempos, como el grado de apostasía está llegando a su grado máximo. Es increíble como uno se mete a las redes sociales, al YouTube, al Instagram, al TikTok, y salen pura barbaridad acerca de predicadores en las iglesias hablando cada estupidez. Oiga, si no tiene otra palabra, hablan pura estupideces, no hablan nada conforme a lo que está escrito, cuando la misma Biblia llama a cada cristiano, el que hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Santo es el Señor. Entonces Jesucristo alertaba a los apóstoles, diciéndole, mirad que nadie os engañe. Santo es el Señor. El apóstol Pablo, cuando envía a Timoteo a instruir a la iglesia de los Éfesos, lo alerta mucho sobre lo que es la apostasía. Santo es el Señor. Tanto que así que el apóstol Pablo le dice a su discípulo de que debe predicar y escudriñar la palabra. ¿Por qué razón? Y quiero que me lo busque. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 en adelante. El apóstol Pablo aconsejó a Timoteo diciéndole, debes estudiar las Escrituras, debes estudiarlas, leerlas, exhortarlas, redarguir todos los días en ellas. La Biblia dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué más dice? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Pero por qué razón? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina. Y eso es lo que Jesús estaba advirtiendo. Mirad que nadie os engañe, porque en el futuro, así como lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, dice que habría muchos falsos maestros entre las congregaciones y muchos seguirían sus disoluciones. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos iban a seguir lo que ellos predicaban. Y es asombrante como grandes predicadores de la palabra del Señor que decían, Cristo viene, la iglesia no pasa por tribulación, la iglesia no pasa por la semana 70. Es increíble como todos esos predicadores, ahora, incluso muchos niegan el arrebato. Y como muchos dicen, no, es que la iglesia pasa por la semana 70. Es que la iglesia no pierde la salvación. Yo creo en Dios y la salvación permanece aunque haga lo que yo haga. Santo es el Señor. Entonces el grado de apostasía es tremendo. Amén. Santo es el Señor. Por eso Jesucristo alertaba de que en los posteros días vendrían tiempos sumamente peligrosos, así como el apóstol Pablo se lo dijo a sus discípulos en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Santo es el Señor. Y lo alertó, diciéndole, Timoteo, debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos muy, pero que muy peligrosos. Santo es el Señor. Pero ¿por qué razón? Yo le pregunto a usted, ¿por qué razón debe venir un tiempo sumamente complicado para la iglesia? Porque déjeme decirle, principio de dolores es antes de que inicie la semana 70 que habló el profeta Daniel. La semana 70 está impartido por 7 años, impartidos por 3 años y medio cada uno, de tribulación y gran tribulación. Pero antes de que se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, viene un lapso de tiempo muy terrible a la tierra, que es lo que íbamos leyendo. Y oís de guerras y de rumores de guerras. Pero ¿por qué la palabra de Dios decía, pero es necesario que todo esto acontezca? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que antes de que la iglesia vuelva, venga un lapso de tiempo pero que muy difícil para la iglesia? Y quiero que esto lo corroboremos con la palabra del Señor, porque no quiero hablar nada que no esté fuera de la Biblia. Quiero que se vaya al libro del profeta Daniel, en el capítulo 8, verso 23, cuando dice, y cuando los transgresores lleguen al colmo, al fin del reinado de estos, dice la Biblia, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Santo es el Señor. La palabra enigma significa cosas que el humano todavía no llega a entender. El rey altivo de rostro es el anticristo. Santo es el Señor, Dios los bendiga. ¿Y qué quiere decir que sea entendido en enigmas?
que el anticristo va a ser un brujo hechicero que va a saber dominar las ciencias ocultas como ninguno. Santo es el Señor, Dios lo bendiga. Entonces, antes de ese lapso de tiempo, y quiero que se fijen, esa palabra dice, cuando los transgresores lleguen al colmo. Santo es el Señor. Yo quiero hacerle una pregunta. Cuando el anticristo viene a la tierra, ¿a qué viene? A traer una supuesta paz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a traer paz si el mundo está en paz? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el anticristo se manifieste, cuando la iglesia sea arrebatada y el anticristo se manifieste, la tierra, el mundo debe estar en un colapso total. Debe estar en una crisis increíble. Porque ¿de qué le sirve al anticristo venir a la tierra, traer una paz cuando ya hay paz? Santo es el Señor. Por eso la palabra de Dios decía, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Porque antes de que se manifieste el hombre de pecado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el cual el Señor Jesucristo lo derrotará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Santo es el Señor. Pero antes de todo eso debe venir un tiempo sumamente difícil. Una razón es porque el mundo debe estar en un colapso total. Deben haber guerras, deben haber divisiones políticamente, la economía debe estar en su punto más bajo, debe haber hambre, terremotos en diferentes lugares, el mundo debe estar en un colapso total, para que cuando el anticristo llegue, él pueda decir, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando los presidentes, el mundo entero diga, pero ¿qué podemos hacer para acabar con esta situación? ¿Se levantará qué cosa? Un rey altivo de rostro que es el anticristo. ¿Y qué hará este rey altivo de rostro? Dirá, yo tengo la solución. Yo tengo la solución para esto. Y él va a traer una paz ficticia que durará 3 años y medio. Pero la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Santo es el Señor. Entonces estamos hablando de una paz ficticia. ¿Eso qué quiere decir? Que viene un tiempo complicado antes de que la iglesia sea arrebatada. O sea, que cuando la Biblia hablaba acerca de esto, de que es necesario que todo esto acontezca, pero uno se fin, tiene 2 fases. Una, de que el mundo debe estar en un colapso total para la llegada del anticristo, y el principio de dolores es un tiempo que Dios puso para nosotros, para la iglesia de Cristo. Identifíquese usted con esto. Cuando el cristiano está relajado, cuando el cristiano está viviendo relax, cuando está relajado en su casita, no hay pruebas, no hay dificultades, el cristiano no ora, el cristiano no ayuna, el cristiano no va a la iglesia, el cristiano no quiere congregarse, el cristiano no ayuna, el cristiano no busca de la presencia del Señor. Santo es el Señor. Y la Biblia dice que el que empezó, Filipenses 1:6, que el que empezó una buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Santo es el Señor. Porque Jesucristo es el que empezó la obra en ti, que empezó la obra en ti, que empezó la obra en ti, la va a terminar, la va a perfeccionar, para que cuando venga Jesucristo desde los cielos, tú seas arrebatado juntamente con los muertos en Cristo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dios les bendiga. Entonces Cristo nos tiene que preparar. ¿Y cuándo es en qué etapa del cristiano es donde más busca a Dios? Cuando está sometido a presión, cuando está sometido a la prueba. Curiosamente, la ciencia ha descubierto que para que un carbón se convierta en diamante debe estar expuesto a una presión de 60 kilovatios. Es una presión sumamente tremenda. Y curiosamente, lo mismo le debe pasar al cristiano. El cristiano debe ser sometido a una presión, a una prueba grande, para que el cristiano se convierta de todo corazón. Porque simplemente cuando el cristiano no quiere entender a las buenas, Dios tiene que mandar una prueba. Dios tiene que mandar una dificultad para que el cristiano que se estaba desviando del camino se ponga en la brecha nuevamente. Santo es el Señor. Jesucristo no es un camino, Jesucristo es el camino. Jesucristo no es una vida que tú quieras vivir, Jesucristo es la vida. Y es el camino y la vida que te va a llevar al reino de los cielos. Por eso yo te digo en esta hora, conviértete de todo tu corazón a tu Dios. Antes que lleguen esos días malos, antes que lleguen esos días terribles, donde dirás, pero ¿por qué, Señor? Si tú eres un Dios de amor, si tú eres un Dios de misericordia, ¿por qué tú permites todo esto? Será un Dios de amor. Pero ¿acaso Dios no es un Dios de fuego consumidor? Un Dios que se enoja. Santo es el Señor, que Dios lo bendiga. Por eso, conviertas a Cristo de todo su corazón
en este último tiempo. Santo es el Señor. Entonces, por analizando palabra por palabra, dice, oiréis de guerras, como estamos oyendo guerras en el Medio Oriente, de Israel en contra de la Franja de Gaza, hemos oído guerras como la de Ucrania contra Rusia, hay palabras proféticas en la Biblia, como la profecía de Gog y Magog, que es la profecía de que Rusia va a enfrentar a Israel, y Dios va a defender a la nación de Israel con un milagro sumamente increíble. Santo es el Señor, que Dios lo bendiga. Y también habla de guerras, como lo estamos viendo en estos tiempos. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, como lo vimos en el año 2020, cuando vino esta pandemia del COVID-19. Y esta pandemia, ¿qué causó? De que la iglesia, teniendo ese fuego en el corazón, se apagara. En pocas palabras, había un fuego tan grande aquí, que vino Satanás con esa pandemia, le colocó una manta, se le quitó el oxígeno y se apagó. Y ese fuego que Dios nos había puesto en nosotros ha costado recuperar. Es la verdad. Nos ha costado recuperar ese gozo que un día nosotros teníamos. Cuando íbamos a la iglesia, cuando alabábamos a Dios con todo nuestro corazón y llorábamos, saltábamos, nos gozábamos. Íbamos saliendo de la iglesia y decíamos, hermano, el Señor me dijo esto. Hermano, el Señor me hizo sentir su presencia. Estábamos gozosos, estábamos alegres. Porque estábamos en el primer amor, que decía la alabanza, quiero volver al primer amor, el cual yo nunca debí dejar, dijo Dios. Santo es el Señor. ¿Y cuánto nos hemos alejado de ese primer amor? ¿Cuánto hemos dejado de buscar a Dios? Nos hemos apartado de Él. Ya no le buscamos. Cuando llegamos a la casa de noche, después de la iglesia, ni siquiera oramos. Ni siquiera somos capaces de decirle al Señor, gracias. No, nos vamos directo. Santo es el Señor. La iglesia se apagó a través de Él. Pero Dios lo permitió así. ¿Por qué Dios lo permitió así? Para probar al verdadero cristiano, a ese verdadero cristiano que aunque vengan pruebas, que aunque vengan luchas, que aunque vengan dificultades, ese cristiano permanece y permanece y permanece a pesar de todas las dificultades. Que Dios los bendiga. Y por eso Dios permitió eso también. Y se habló de esa peste, de esa pandemia que vino. Y ahora se está hablando de otra que podría llegar a venir el año 2026. Amén. Santo es el Señor, que Dios lo bendiga. Va a llegar ese día. Yo recuerdo cuando mi obispo lo dijo. Vendrán días donde no dejarán reunirse, porque vendrá persecución. Vendrá persecución. El gobierno va a decir, no, más iglesias evangélicas, se prohíbe. Santo es el Señor. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a pagar. Nos vamos a empezar a pagar. Pero por eso, que aunque vengan luchas, que aunque vengan pruebas, nada se compara con la gloria venidera, dijo el Señor, que ha de manifestarse en cada uno de nosotros. Que ninguna prueba de la que tú estés pasando se compare con lo que la bendición que Dios te tiene preparado en el reino de los cielos. Porque allá que te espera una hermosa corona. Una hermosa corona que Dios te prometió a ti. Santo es el Señor. Dios lo bendiga. Y vienen más cosas. ¿Qué más decía la palabra del Señor? Vendrían hambres, terremotos en diferentes lugares. Y eso es una palabra que se está cumpliendo desde hace mucho tiempo. En el año 1960, si no estoy mal, fue el terremoto más grande en la historia registrado en la historia del mundo, que fue acá en la nación de Chile. Si no estoy mal, la escala de Richter, que es la que mide los terremotos, no alcanzó a medir exactamente porque solamente la escala llegaba hasta un punto. Dicen que el terremoto podría haber llegado a un grado más alto. Imagínense. ¿Y por qué Chile es un país tan cínico? ¿Por qué Chile siempre nos caracteriza por ser un país totalmente cínico? Porque nos ubicamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Nos ubicamos específicamente en la placa de Nazca, y la placa de Nazca se está hundiendo cada vez más bajo la placa sudamericana. Santo es el Señor. Y por eso cuando hay terremotos, la placa de Nazca se sigue hundiendo, se sigue hundiendo, se sigue hundiendo, concentrando mucha energía, y cuando esa energía se libera, vienen esos terremotos. Esos terremotos de grado 7, de grado 8. Santo es el Señor. Y debemos recordar lo que un día Dios, por misericordia, nos habló. Yo haré estremecer esta nación. ¿Sí? Yo haré estremecer esta nación. El Centro Sismológico Nacional ha descubierto esto mismo que yo le explicaba. Hubo un terremoto en la placa de Nazca, un terremoto específicamente en una región del norte de Chile, que eso está haciendo que la placa de Nazca se hunda más. ¿Eso qué quiere decir? Que se está concentrando mucha energía en esa región.
O sea, que si esa energía sigue acumulándose, hasta que llegue el momento que se libere, los científicos dicen que podría llegar a venir un terremoto de grado 8,5 o superior. Imagínense a lo que nos estamos enfrentando. O sea que por la ciencia podríamos ver, y por la profecía bíblica, de que viene un terremoto sumamente tremendo. Y se compara con lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque si viene un terremoto de esa magnitud, el agua pasa por cañerías. ¿Dónde se ubican esas cañerías? Debajo de la tierra. ¿Y ese terremoto qué va a hacer? Que se corten, que se rompan esas cañerías, que se rompan todos los subterráneos que están abajo. Y no vamos a tener agua. ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuánto vamos a tardar en solucionar todas esas cosas? Chántese el Señor. Por eso el Señor le ha dicho: prepárense, guarden agua, júntenlo, dijeron por ahí. Junten alimento. Sí, porque viene un tiempo muy complicado. Yo recuerdo que cuando era chico, cuando me dijeron esa cuestión, júntenlo, yo andaba con una botella colgándola ahí en la luz, pensando que se iba a llenar cuando nunca se llenó la cuestión. Por eso la Biblia decía: mirar que nadie se engañe. O sea que yo no voy a confiar nunca más en lo que me dijeron. Santo sea el Señor, Dios les bendiga. Entonces, como les digo, viene un tiempo sumamente complicado. ¿Y qué decía la Biblia? Todo esto va a ser principio de dolor. ¿Eso qué quiere decir? Viene un tiempo complicado. Viene un tiempo complicado para la iglesia del Señor. Viene un tiempo complicado para la iglesia de Cristo. ¿Pero por qué Dios va a permitir el sufrimiento? ¿Por qué Dios va a permitir el grado de apostasía tan grande en la iglesia? La palabra apostasía, en su significado etimológico, viene de la palabra griega antigua apóstasis, que significa negación a la fe cristiana y en su principio básico. Y hemos visto como muchas iglesias que predicaban la sana doctrina se desvían. Si usted se va al libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 17, dice: y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, si es que no estoy mal, que se desviaron de la verdad, enseñando ¿qué cosa? Que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Ellos estaban predicando de que Jesucristo ya había arrebatado a su iglesia y ya había arrebatado a los muertos en Cristo. ¿Y qué te pasa eso? Trastorna la fe de la iglesia de Cristo. La iglesia empieza a creer esas cosas. ¿Pero por qué creen tanto en esas cosas? Porque no están cimentados en la roca, que es Jesucristo el Señor, el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Santo es el Señor. Por eso la iglesia debe escudriñar, debe leer, debe ceñirse, debe anhelar esto y inscribirlo en las tablas de su corazón, para que no venga cualquier falso maestro y le diga: mira, lo que tú estás predicando es falso. Y tú digas: ¿pero por qué es falso? Porque mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto y la Biblia dice esto. Y tú vas a decir: de verdad, porque el arrebatamiento no existe, ya me cambio de delfín. ¿Por qué? Porque no escudriñamos lo que es la palabra. Por eso debemos cimentarnos en este tiempo. Por eso Jesucristo alertó desde el tiempo que venía, señales antes del fin. ¿Cuánto falta para que este mundo se acabe? O sea, el planeta Tierra falta 1000 años todavía. Porque la Tierra va a ser cambiada, va a ser destruida después del milenio. Santo es el Señor. Falta mucho para que esta Tierra se acabe, pero nos falta mucho para que Jesucristo el Señor vuelva y arrebata a su iglesia, para que vuelva a tomar lo que un día ganó en el madero de la cruz. ¿Qué ganó Jesucristo en el madero de la cruz? Lo ganó usted, porque somos hijos de Dios, somos comprados a precio de sangre. Por eso ese corito dice: yo fui comprado por un precio muy, muy grande, y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Somos hijos del Dios viviente, hijos del Dios altísimo. Dios nos ha permitido ese hermoso nombre. No somos cualquier cosa, somos hijos del Dios vivo, del Dios justo y verdadero. No somos cualquier cosa. Entonces, al ver cómo estas señales nos están hablando, viene un tiempo complicado para la iglesia. Y yo que le preguntaba al principio de la predicación: ¿cuántos quieren ser usados por Dios en este tiempo? ¿Cuántos quieren que Dios los use para una consejería, para una predicación, para una coordinación? Porque cuando sucedan todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Mucha gente desesperada, dispersadas como ovejas que no tienen pastor, dice la Biblia. Correrán buscando una solución. De ahí es donde entras tú y tú. Donde tú tendrás que consolar el corazón, donde tú tendrás que predicar, donde tú tendrás que hablarle a los demás diciéndote: hey, tranquilo,
Yo sé que estás pasando grandes pruebas, pero aquí hay uno que te puede dar la victoria. Aquí hay uno que te puede consolar tu corazón. Y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Santo es el nombre bendito de Dios. Santo es el Señor, Dios le bendiga. Entonces vamos a ver por la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿Cuántos anhelan ser usados por el Señor? Que cuando venga gente entrando por esa iglesia, por fe créalo que esta iglesia se va a llenar, que van a haber nuevos palmeristas, nuevos coristas, porque mucha gente va a llegar a la iglesia del Señor. Y un día yo escuchaba una profecía de mi obispo diciéndole: no se preocupen por los que se fueron, porque yo sé cómo voy a volver a traerlos acá. ¿Lo creas? Porque la Biblia habla que cuando el apóstol Pablo le predicó al carcelero de Filipo, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Santo es el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú has orado por tu familia va a volver. Tu familia va a estar acá. Si tú oraste por algún hermano que se fue, ese hermano va a volver, porque Dios lo va a traer. Santo es el Señor. Gloria a Dios para siempre, porque las promesas de Dios son vivas, son verdaderas, son fieles. Por eso la Biblia dice: fiel es el que os llama, el que un día también lo hará. Santo es el Señor. Si un día Dios te prometió que va a traer a tu familia va a estar en este mundo. Entonces tenemos que aprender cómo debe ser el carácter del siervo de Dios, cómo debe ser el carácter de nuestro en estos tiempos. Primer punto, dependencia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre de Dios, nosotros como cristianos, debemos aceptar ¿qué cosa? Nuestras limitaciones y que no podemos solos. Vendrá un tiempo sumamente complicado donde tal vez no tengamos agua, no tengamos luz, no tengamos alimentos y solos no vamos a poder. ¿Cuál es el problema? El Evangelio no es sentimentalismo, es poder de Dios, potencia de lo alto para la salvación de las almas. El Evangelio no es sentimentalismo. ¿Y cuál es el problema del carácter cristiano? El orgullo. Es que yo puedo solo, es que yo no necesito la ayuda de nadie, es que yo puedo solo. Pero la Biblia dice que el apóstol Pablo aconsejó a la iglesia de los Éfesos diciéndole en el capítulo 6 de los Efesios, en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso que estaba diciendo, que estaba tratando de decir el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos: no pelees tu batalla solo, porque solo no vas a poder. Tómate de las fuerzas poderosas del Señor Jesucristo y Él te va a sacar en victoria. Gloria a Dios para siempre. Léalo usted. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Tome esa palabra y póngala en práctica. No sea un oidor olvidadizo. Tome esa palabra y practique. Así debe ser nuestro carácter. Aceptar que no podemos solos. Aceptar de que si estamos solos en este mundo, nada podemos hacer. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fuera de ti, nada podemos hacer. Alejados de Él, apartados de Él, ¿qué vamos a hacer? Nada. ¿A quién vamos a acudir? No tenemos solución. Por eso en esta hora usted comprométase con Dios, que aunque vengan lucha y prueba, nunca va a pelear la buena batalla de la fe solo, sino que se va a apoyar de Dios. Mira lo que Dios te dice en esta hora: yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo. Dice el Señor. Solamente dale ese espacio que le pertenece al Señor. Solamente dale ese espacio a tu lado, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que tú le abras la puerta de tu corazón para que Dios esté a tu lado. ¿Quieres que tu familia llegue a la iglesia? ¿Quieres que tu pareja llegue a la iglesia? ¿Que tu matrimonio llegue a la iglesia? ¿Que tu esposo, que tu esposa llegue a la iglesia? ¿Quieres que un hermano por el cual has estado orando llegue a la iglesia? ¿Se convierta en evangelio? Hijito, Dios te dio 2 rodillas. Dios rodilla para que las uses, para que te plantes ante el trono de la gracia y ores al Señor y le digas: Padre, yo no puedo traer a mi familia al evangelio. Yo no puedo traer a mi esposo, a mi esposa, a mi pareja. Yo no puedo traer al evangelio. Te dejo mi carga a ti. Tú hazte cargo de esto. Yo te lo voy a pedir día tras día y tú lo vas a hacer. Santo es el Señor. Eso es aprender a depender de Dios.
porque solo no podemos. Aprenda a depender de Dios. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no nos vamos a temer, porque Jehová nuestro Dios estará al lado nuestro, ayudándonos, defendiéndonos. Santo es el Señor. Que Dios los bendiga. Debemos aprender a depender de Dios. ¿Y cómo podemos verlo con un ejemplo bíblico? Cuando el rey de Siria, Senaquerib, envió a todo el ejército sirio a atacar a la tierra de Judá, se levantó un hombre de Dios llamado Ezequías. No el pastor Ezequías, el rey Ezequías de la Biblia. Se levantó y dijo: yo no voy a permitir que este rey llamado Senaquerib con todo su ejército sirio destruya la tierra de Judá. ¿Qué es lo que hizo él? Mi hermano, no hizo nada más que esto. Oró al Señor, le pidió: Padre celestial, libra a este pueblo, líbralo de las garras del enemigo. Y Dios escuchó su clamor, porque descendió el ángel de Jehová, dice la Biblia, y el mismo ángel de Jehová arrasó con todo el ejército sirio. Santo es el Señor. Eso que nos enseña de que solo no podemos depender, no podemos batallar, pero si nos afirmamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él nos va a ayudar, Él nos va a sacar en victoria, dice la Biblia. Por eso la Biblia dice: sean más, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Él nos da la victoria, Él nos da la victoria. ¿Cuántos declaran eso? ¿Cuántos creen aquello? Que Dios nos puede dar la victoria. Solamente usted debe creerlo. Solamente usted debe creerlo. ¿Qué otro ejemplo tenemos en la Biblia? Los tres jovencitos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los llevaron al horno de fuego porque no se arrodillaron ante la estatua del rey Nabucodonosor y lo echaron al horno de fuego, dice la Biblia. Y por no querer haber adorado esa estatua, a esa imagen, los lanzaron al horno de fuego. Pero ellos, al ver tremenda prueba, estuvieron tranquilos. ¿Por qué? Pusieron la fe en ¿quién? En Dios, en Jehová, Dios de los ejércitos. Pusieron su fe en ellos, no en el hombre, no en que algún hombre podía aparecer: yo lo saco en un libro. No, fue Dios quien los libró. Y ahí estaban ellos en el horno de fuego, gozándose, saltándose por todos lados. ¿Por qué? Porque el fuego no los quemaba, porque era más poderosa la bendita mano de Dios que estaba sobre ellos, guardándolos. Por eso la Biblia nos llama a depender de Dios. Santo es el Señor. ¿Qué otra cosa debemos tener? Resiliencia espiritual. ¿Qué enseña esto? Capacidad de crecer ante cualquier adversidad o momento difícil. Viene un tiempo sumamente complicado, y ya lo que ya hablamos, y estamos entrando de poquito a principios de dolores. Creo yo que cuando viene este terremoto, ahí empieza el principio de dolores para esta nación. Ahí empieza el principio de dolores para esta nación, porque no estamos en principio de dolores. ¿Por qué razón? Porque todavía estamos viviendo relajados. Todavía no hay una prueba tremenda sobre esta nación que nos diga: no voy a la iglesia así con total el día domingo, no pasa nada. No, pero el día martes, el día jueves tampoco. Mejor voy a la otra semana que vengo flojito y no dormí. Sí, pues, santo es el Señor. Entonces viene un tiempo sumamente complicado que todavía no viene, pero va a llegar. Va a llegar el día donde Dios va a poner su mano sobre esta nación. ¿Y qué va a pasar? Que va a venir ese tiempo complicado. Va a venir ese tiempo difícil para la humanidad, para esta nación. Y ahí es donde nosotros no debemos tomar esa prueba, esa dificultad que vamos a pasar, no como una prueba que Dios nos dijo: yo te voy a mandar esto para que te caigas y nunca más te vuelvas a levantar. Sino que toma esa prueba y tómala como una oportunidad. Como una oportunidad para crecer en el Evangelio. Que cuando vengan más pruebas y luchas, tú busques más a Dios. Que si el enemigo se te levantó, levántate tú con la autoridad que Dios te dio. Es allí que yo os doy, dijo el Señor, potestad de hallar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Santo es el Señor. Debemos tener esa capacidad de crecer ante la adversidad. El apóstol Pablo, siendo maestro de los gentiles, la Biblia llama de que él tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Santo es el Señor, que Dios los bendiga. Y tal vez el apóstol Pablo, al ver tremenda prueba que Dios le puso encima, podría haber dicho: pucha, no, ya voy a dejar esto de lado porque Dios no me quiere, porque Dios puso una prueba. Y mirado, no. Él siguió predicando, y siguió predicando, siguió enseñando en la iglesia, siguió escribiendo cartas.
Porque ¿qué le dijo el Señor cuando el apóstol Pablo se dobló sus rodillas y clamó al Dios del cielo diciéndole: Padre, por favor, quítame, por favor, esta enfermedad, quítame ese aguijón en la carne? El Señor le dijo: no, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos tomar las adversidades que vienen y las pruebas que tú mismo estás pasando ahora como una oportunidad para crecer. Sí, como una oportunidad para crecer. Y para que a través de la prueba te perfecciones, para que a través de las luchas tú busques más a Dios, te consagres más a Dios, leas más la palabra, ores más, ayudes más, busques más de Dios. Santo es el Señor. Y ahí es donde Dios va a ver tu corazón, porque vas a tener un corazón humillado. Y al que se humilla, Dios lo enaltece, dice la Biblia. Santo es el Señor. Dios les bendiga. Y otra ilustración para que usted lo pueda entender. Hebreos, capítulo 5, verso 7. Jesucristo también padeció. Jesucristo también sufrió. Y Cristo en los días de su carne, cuando estaba en esta tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, Jesucristo estaba de rodillas, llorando, clamando a su Padre. ¿Para qué? Para que lo librara de la muerte. Santo es el Señor. Toma ese ejemplo que Jesucristo mismo, porque la Biblia dice el apóstol Pablo: ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Debemos imitar la conducta de Cristo. ¿Cuál fue la conducta de Cristo? Que aunque Él, teniendo miedo de morir, de ser crucificado en el madero de la cruz, dobló ¿qué cosa? Sus rodillas y clamó a su Padre Celestial a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad. Dios te dice en esta hora que cada vez que pases una prueba, que pases una dificultad, tómalo como una oportunidad para crecer en el Evangelio. Que cuando vengan pruebas, que cuando vengan luchas, que cuando vengan dificultades, oren más que antes, ayunen más que antes, busquen más de Dios que antes. Así como lo hizo tu Señor, así como lo hizo tu Dios, que viéndose en una prueba sumamente difícil, dobló sus rodillas. Siendo Dios al igual que su Padre, dobló sus rodillas y oró a Él. Imagínese. Y qué dice más adelante: dice: fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice la Biblia, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la prueba que tú estás pasando, Dios tiene un propósito detrás de todas las cosas. Dios tiene un hermoso propósito detrás de todo tu sufrimiento. Preparar para la obra del ministerio. Jesucristo aprendió la obediencia a través de la prueba que tuvo que pasar, a causa de su temor, a causa de la prueba que tú estás pasando en esta hora. Tú puedes aprender grandes cosas. Sí, el Señor te dice en esta hora que no importa la prueba que tú estás pasando, sigue, persevera, sigue adelante, peleando la buena batalla de la fe, que nada te detenga. Y si tienes una mochila llena de cargas en tu espalda, sácate esa mochila y déjasela al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien puede hacerse cargo de esas cargas. Santo es el Señor, Dios le bendiga. ¿Y qué más? ¿Qué otra característica debemos tener nosotros en estos tiempos? Va a llegar mucha gente a este lugar. ¿No cree usted? Va a llegar mucha gente a este lugar. Y usted debe tener compasión. Búsqueme el libro de Mateo, capítulo 9, verso 35. Debemos ser compasivos y saber entender, hermano. Como la Biblia lo dice en el libro de los Romanos, capítulo 12, verso 25. Llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, alegraros con los que se alegran, gozaos con los que se gozan. Debemos ser compasivos con los demás y saber entender a los demás. Porque va a venir mucha gente con muchas cosas del mundo, con muchos demonios, con mucha atadura. Va a llegar una persona homosexual, va a llegar una persona que peleó con su pastor y no encuentra la solución en contra de eso. Va a llegar gente que gente de la calle, gente que no tenga solución. Y ahí es donde usted tiene que ser compasivo, como lo fue su Señor Jesucristo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él predicaba el Evangelio. ¿Por qué razón lo hacía? Miren, al ver las multitudes, al ver cómo estaba el mundo sufriendo con enfermedades, tuvo compasión de ella
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en estos tiempos debemos ser como el buen samaritano. Jesús es el buen samaritano, que vinieron personas a atacar a un hombre, dice la Biblia. No recuerdo muy bien la historia, pero no, hubieron unos, creo que fueron guardias, no recuerdo muy bien la palabra, que atacaron a un hombre y lo dejaron tirado en el suelo. Y pasaron muchas personas, pasaron 2 personas a su lado, que al ver su condición no hicieron nada. Solamente pasaron de largo como si nunca hubiese pasado. Pero se acercó un samaritano, dice la Biblia, que fue movido a misericordia y lo ayudó y cuidó de él, dice la Biblia. Y déjeme decirle que Jesús es el buen samaritano. Que aunque tú estés perdido en esta vida, que aunque no tengas oportunidad de salir de tus problemas, de tus pecados, que aunque no encuentres solución, que aunque vienes para todos lados y digas, ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo de acá? Jesucristo es el buen samaritano, que al verte pasando prueba, Él se acerca y te dice, ven, yo te ayudo, yo te levanto. Santo sea el Señor, Dios le bendiga. Y debemos ser como el buen samaritano, porque vendrá gente con muchas dificultades, con muchos problemas, y usted tendrá que ayudarlo. Usted tendrá que aconsejarlo, consolarlo, decirle, tranquilo, tranquilo, yo entiendo lo que tú estás pasando, pero aquí hay un Dios que te puede ayudar, aquí hay un Dios que te puede fortalecer, y ese es el Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Así debe ser nuestro carácter, hermano. Así debe ser nuestro carácter. Y ya por último, comunicar la verdad con esperanza. Comunicar la palabra de Dios con esperanza. Como le decía, va a llegar gente con muchas dificultades, con diferentes tipos de situaciones. Y usted va a tener que predicarle. Sí, usted va a tener que predicarle. Usted va a tener que poner en práctica esto. Y va a tener que decirle, hey, yo sé que tú estás pasando prueba. Yo sé que tú estás pasando dificultad. Pero mira, aquí está Dios que te puede ayudar. Porque dice la Biblia, dice la Biblia, dice la Biblia, dice la Biblia. Predicar el mensaje de salvación. Predicarle el mensaje a esa persona que va a llegar y hacerlo con esperanza. De que aunque esa persona esté pasando prueba, transmítele esa esperanza que un día te salvó a ti. Que estando un día en tu habitación llorando diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Apareció el Señor y te dice, tranquila, yo te ayudo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar en victoria, yo te defiendo. Gloria a Dios para siempre. Y usted va a tener que transmitirle esta verdad a esas personas que van a venir. Así debe ser nuestro carácter, un carácter ejemplar. La carta del apóstol Pablo a Timoteo es muy parecida a la de Tito. Cuando el apóstol Pablo envió a Tito a instruir la iglesia de Creta, le dijo, enseña a la iglesia, presentándote a ti como ejemplo en todo, presentándote a ti como ejemplo, y tú debes ser el ejemplo para el que va a venir afuera. Tú debes ser ese ejemplo, que cuando vengan esas personas de afuera, ellos puedan decir, me gusta el carácter de ese muchacho, me gusta el carácter de ese hijo de Dios, de esa hija de Dios, porque fue la única persona en toda la iglesia que se me acercó y me dijo, hey, Dios te bendiga, que Dios te puede ayudar, Dios te puede levantar. Así debe ser tú. Ese debe ser tu carácter. Que cuando venga un cristiano arrastrándose por las puertas, con mucha carga atrás, con un ancla en su espalda, y llegue arrastrándose a la casa del Señor, que llegando apenas, usted vaya y le diga, hey, tal vez tú llegaste triste. Tal vez tú llegaste triste a la casa del Señor, pero aquí está mi Dios que te puede levantar, que se puede llevar toda la tristeza, que se puede llevar todas las situaciones que tú estás pasando. Gloria a Dios para siempre. Por eso yo te digo en esta hora, prepárate. El Señor te dice en esta hora, prepárate. Prepara tu vida. Prepara tu corazón. Lee mi palabra. Redarguye en ella. Porque vas a tener que hacer misión, vas a tener que hacer lo que un día el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. Te va a tocar predicar. Por eso debes prepararte y debes pelear la buena batalla de la fe sin importar lo que hay. Y que con este movimiento apostólico de que hay falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas que son falsos, mi hermano, son falsos. Esa es la verdad de las cosas, que enseñan todas esas cosas, usted se sigue en la palabra de Dios. Para que usted pueda derribar todo argumento de ellos, presentar defensa, defender la fe cristiana. Y eso es lo que usted debe hacer en estos tiempos.
defender la fe cristiana, sobre todo en estos tiempos donde se han levantado muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles. Es increíble cómo la iglesia presenta, y aquí viene el nuevo apóstol, Zacarías Plata, aquí viene el nuevo profeta, Saqueo Iglesia. Es increíble, que hermano, decir la verdad. Si lo único que vienen a sacar plata a la iglesia. Mira, dice el Señor, que si tú pactas conmigo, si tú me das todo tu dinero, yo te voy a bendecir con un auto, con una casa, con un avión. Y la gente, como es incrédula, termina creyendo. Sí, pues sí es la verdad. Por eso peleé la buena batalla en contra de esa falsa doctrina. Hay una falsa doctrina también de un hermano llamado Nelson Lagos que dice que el fútbol está en la Biblia. Yo no sé, nunca había escuchado esa doctrina. Según su pensamiento dice que el fútbol está en la Biblia porque los filisteos perdieron por Goliat. Sí, pues hermano, imagínense, las 10 vírgenes cabecearon. Y por eso supuestamente el fútbol está en la Biblia. Está loco, está medio loco ese hermano, no sé qué opina usted. Predica cosas medio raras. Así que mi hermano, eche mano de la vida eterna, a la cual así mismo fue llamado usted y yo. Y pelee la buena batalla de la fe, sin importar la adversidad, sin importar lo que venga, usted pelee la buena batalla de la fe. Porque grande es vuestro galardón en los cielos. ¿Sí? Así es. Grande es vuestro galardón en los cielos, si que se esfuerza y nunca decae a pesar de las dificultades. Dios le bendiga. Póngase. Voy a invitar al coro que pasa aquí adelante para que administremos la alabanza. No sé si le gustó la palabra. No sé si le gustó lo que Dios le dijo. Sí, Señor, gracias, Señor, porque lo has hablado. Sí, porque viene un tiempo complicado. Y es donde Dios lo necesita en estos tiempos para predicar. Y yo no sé cómo ha llegado usted a la casa de adoración. No sé si llegó con dificultad. Yo no conozco el corazón del hombre, pero hay alguien que sí lo conoce y se llama Jesucristo de Nazaret. Quien conoce el corazón del hombre, quien lo escudriña hasta lo más profundo. Y yo no sé cómo ha llegado usted a la casa de adoración. Y yo le quiero invitar, si usted solamente necesita que se ore por usted, necesita que se ore por usted, por sanidad, para que Dios le levante, para que Dios le fortalezca, pase el altar. Y Dios va a fortalecer su vida. Dios le va a fortalecer. Solamente créale a Dios. Créale a Dios. Porque para el que cree, todo le es posible. Así es, Señor. Vamos a hacer una oración. Si desea pasar adelante, pase. Si no quiere pasar, quédese en su puesto y clame. Y vamos a la oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu palabra ya ha sido predicada, Señor amado. Así es, Señor. Tú le has dicho por intermedio de mis labios a tu pueblo lo que viene, Señor amado. Hacemos bien en estar atentos a tu palabra, la palabra profética más segura, Señor amado, la cual no miente, Señor amado, la cual dice lo que el diario de mañana va a decir, Señor amado. Padre celestial, tu palabra nos alerta, Señor, de las cosas que vienen a esta tierra. Tu palabra nos alerta, Señor, nos advierte de todas las cosas que están pasando en el mundo. Guerra, Señor amado, hambre, peste, Señor amado, miles de dificultades, apostasía, Señor amado. Pero aquí donde tú nos llamas, Señor amado, a marcar la diferencia en el mundo, a hacer la luz en las tinieblas, porque la luz resplandece en medio de las tinieblas, Señor amado. Padre, te rogamos que por esta palabra bendita, con la cual fueron hechos los cielos y la tierra, la atesoremos en tu corazón, la tomemos por obra y la pongamos en práctica de aquí en adelante. Soberano Dios, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por todas las cosas, Señor amado. Y te pedimos, Señor amado, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame, Señor. Porque seremos pocos, Padre Celestial, pero escrito está en la bendita palabra de Dios que donde hubieran todos seres congregados en su nombre, ahí estarías tú en medio de nosotros, derramando de tu Espíritu Santo, sanando, libertando, Señor amado. Te rogamos que tu Espíritu Santo se mueva en el día de hoy y que confirme esta hermosa palabra. Padre, te damos gracias, bendecimos y exaltamos tu nombre y levantamos nuestras manos a los cielos para darte la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.